Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Amigas y amigos, reciban un saludo cordial. Les enviamos un fuerte abrazo desde la distancia, esperando que se encuentren bien. Una vez más les acompañamos con información importante, noticias de Venezuela en el día de hoy. Y muchísima atención, damas y caballeros, porque los Estados Unidos de Norteamérica despliegan una fuerza naval cerca de aguas de Venezuela para combatir el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente la movilización de una fuerza naval militar hacia el Caribe, cerca de aguas de Venezuela y el Pacífico Oriental. Buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros fueron enviados a realizar tareas de vigilancia cerca de Venezuela, casi una semana después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusara nuevamente al dictador Nicolás Maduro y a otros dirigentes chavistas de tráfico de drogas, y recordándoles la orden de captura que hay en contra de ellos y la recompensa que se está ofreciendo por la cabeza de cada uno de los integrantes del régimen madurista. En justificación ninguno de los que fueron ministros y ahora andan sacando cartas para destruir la revolución, para justificar sus culpas, sus errores. Es una muestra de deslealtad, de indisciplina. Estados Unidos está lanzando una operación mejorada de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger a los estadounidenses del azote mortal de los narcóticos ilegales. Así lo señaló el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, desde la Casa Blanca. No vamos a permitir que los cárteles de la droga aprovechen la pandemia para amenazar la vida de estadounidenses, añadió. Biden además realizó el anuncio acompañado del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, antes de ofrecer su habitual rueda de prensa sobre la situación de la pandemia en Estados Unidos. Austin indicó que el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela confía en los beneficios que le llegan a la venta de droga para mantener su poder opresor. El pueblo venezolano sigue sufriendo enormemente por el control criminal de Maduro sobre el país, así lo añadió el secretario de Defensa. Poco después, la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, calificó el anuncio como un intento de desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la crisis sanitaria por la COVID-19. ¿Cuál es el camino que plantean los golpistas? Una guerra civil, que nos matemos como hermanos. Esa es la alternativa que le proponen a Venezuela. Asaltar el poder político, poner un presidente con ametralladoras y fusiles y desconocer la Constitución. El anuncio de Estados Unidos llega después de que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, reiterara hace poco la presentación de cargos formales contra Maduro y dirigentes allegados a los que acusa de ser parte de un plan en convivencia con miembros de disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC para el envío masivo de drogas hacia Estados Unidos. Nicolás Maduro rechazó las acusaciones como falsas y acusó a Joe Biden y a su gobierno de comportarse como cowboys racistas del siglo XIX. En una acción extravagantemente extremista, vulgar, miserable, lanzó un conjunto de acusaciones falsas y como unos cowboys racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos. En su comparecencia, ni Biden ni sus asesores dieron muchos detalles sobre qué medios exactamente incluirá el despliegue, pero poco después el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos afirmó en un tuit que la iniciativa supondrá duplicar las capacidades en la región de Estados Unidos. El país norteamericano considera a Nicolás Maduro un dictador al frente de un régimen corrupto, por lo que a comienzos de 2019 reconoció como presidente interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, un paso que después siguieron la mayoría de países de la Unión Europea y América Latina. El gobierno de Joe Biden ha aplicado una política de presión diplomática que busca forzar la salida de Maduro del poder. La oficina de Juan Guaidó emitió un comunicado en el que saludó el anuncio de Washington como una acción positiva para frenar las redes narcoterroristas que ha impulsado el régimen de Nicolás Maduro. Ahora que la pandemia coloca a Estados Unidos frente a la amenaza más letal desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Joe Biden desempolva el dossier de Venezuela. Tras meses con su política exterior orientada en otra dirección, en el momento más crítico, Maduro vuelve a ser el objetivo y lo militar un factor de la ecuación. Pero están detrás de planes para seguir acechando, amenazando, atacando la paz y la democracia de nuestro país, las instituciones y el liderazgo de nuestro país. Así lo denuncio. Anda el comandante del Comando Sur y el jefe de la CIA rondando, dándole vueltas a Venezuela, y son recibidos como héroes en Colombia, en Brasil, para hacer planes contra ustedes, muchachos. Alerta Venezuela, alerta toda la patria, y estemos siempre prestos y preparados para responder contundentemente
cualquier plan de agresión o desestabilización contra Venezuela, en perfecta unión cívico-militar del pueblo de Venezuela, de la juventud venezolana. Maduro jugó en 2019 a resistir el paro y sobrevivió. Una intervención en Venezuela ofrecía entonces muchos más riesgos que beneficios para el entonces presidente Donald Trump. Aunque nada de lo anunciado ahora por Washington en su nueva ofensiva representa una amenaza más concreta ni efectiva que las que se formularon entonces, el coronavirus lo cambia todo vertiginosamente, y si hay un estado que parece vulnerable a los estragos económicos de la pandemia, ese es el estado venezolano. Aunque si hay algo que no se le puede discutir a Maduro es su capacidad de mantenerse en el poder contra viento y marea, aunque todo esto implique reprimir a su propio pueblo. El anuncio de Washington se produce en un momento en el que el país sufre el golpe de la pandemia de COVID-19 que hasta la fecha ha causado miles de muertes en Estados Unidos. Luego también en la víspera de la comparecencia de Guaidó ante la Fiscalía venezolana, que lo acusa de participar en un plan de terminar con la vida de Maduro. Y que hoy recibe una llamada del presidente de Colombia para darle 2 palmaditas aquí y decirle: dale, derroca a Maduro, toma el poder. ¿Para qué? Para venirse a tomar el poder político aquí, la oligarquía colombiana, el imperio gringo, y repartirse a Venezuela en pedazos. Ya lo han hecho en otros lugares del mundo. Repartirse a Venezuela en pedazos. Pero un pequeño detalle que ellos no toman en cuenta. Y ese pequeño detalle les ha infligido en 20 años 23 derrotas electorales y varias derrotas políticos militares. En las últimas semanas, el régimen de Nicolás Maduro redobló sus llamamientos a que Estados Unidos levante las sanciones contra intereses del Estado venezolano para hacer frente a la amenaza del coronavirus. Después de años de una grave crisis económica y con 1/3 de la población en situación de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Venezuela es considerado por la Organización Panamericana de la Salud uno de los países más vulnerables de América Latina ante la amenaza del coronavirus. Tras esta reiteración de cargos formales contra Maduro, el secretario de Estado Antony Blinken presentó recientemente una propuesta para una transición democrática en Venezuela que contempla la renuncia de Nicolás Maduro y la formación de un gobierno de unidad que guía al país hasta nuevas elecciones. La Cancillería venezolana respondió en un comunicado que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo recientemente que la comunidad internacional debe empujar para la celebración de elecciones en el país este mismo año. Porque da indignación, y de la indignación se debe pasar a la conciencia, a la lucha, a la acción. De la indignación de ver cómo hay unos vendepatria, no tienen otro nombre, los traidores a la patria, que se van a Washington a pedir una intervención de Venezuela por parte del imperio norteamericano. Nosotros le decimos a los vendepatria y al imperio norteamericano: Venezuela está de pie y va a continuar de pie, y Venezuela no le interviene nadie, porque esta es la patria de los libertadores de América. ¡Que viva la patria! Y mucha atención a esto, señoras y señores, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró en una entrevista para la CBS que la intervención militar en Venezuela está encima de la mesa. Con esto, el mandatario reafirma su firme intención de acabar con el chavismo tras 20 años en el gobierno. El gobierno de Maduro está viviendo la situación más delicada desde que llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez. La proclamación de Juan Guaidó como presidente interino por parte de la Asamblea Nacional también puso en jaque al régimen chavista en su momento, ya que por primera vez un candidato lograba unir a todos los sectores de la oposición, consiguiendo además reunir grandes apoyos por parte de la sociedad internacional, apoyos que se mantienen hasta el día de hoy. De esta manera, el conflicto ha trascendido las fronteras del país. En este momento, Estados Unidos, junto con la mayoría de estados americanos, siguen promoviendo aún el apoyo internacional al presidente interino Juan Guaidó, mientras que Rusia, México, China y Turquía defienden la legitimidad de Maduro y piden la no injerencia internacional. Eso es lo que quieren: debilitar a Venezuela, dividir a Venezuela, para tomar el poder político a través de algún títere, como el tal Guaidó. Es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los dirigentes que ellos tienen y que ponen.
Los gobiernos europeos también han reconocido al presidente interino Juan Guaidó y por este motivo, en una entrevista concedida recientemente a un medio internacional, Nicolás Maduro atacó directamente al gobierno español. Según el dictador venezolano, dijo: hace tiempo que desde Madrid no recibimos lecciones y acatamos órdenes. El aumento de la tensión en Venezuela es palpable. Una coalición de estados pro Guaidó prepara en estos momentos 3 columnas de ayuda humanitaria. El líder opositor exigió a través de Twitter a la Fuerza Armada Nacional que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que no sea como en el pasado, que esta ayuda fue destruida por órdenes del dictador. La coalición que prepara la ayuda aún no ha determinado qué punto fronterizo cruzará, aunque todavía no está claro si el gobierno de Maduro, que niega que el país sufra una crisis humanitaria, permitirá el ingreso de esa ayuda como ya lo hizo en el pasado. En ese sentido, en la entrevista para dicho medio internacional, Maduro declaró que el pueblo venezolano se está armando para defenderse ante lo que él considera es un intento de golpe de estado por parte de los Estados Unidos. Como medida de precaución, el gobierno de España está reforzando la seguridad de sus cuerpos diplomáticos en Venezuela. El Ministerio del Interior ha enviado a Caracas 2 equipos de los GEO para reforzar la embajada española ante posibles incidentes contra la representación diplomática. Lo digo y asumo mi responsabilidad. Yo exijo máxima lealtad y disciplina a todos los dirigentes de la revolución. Máxima lealtad y disciplina. No es tiempo para estar jugando con la unión del movimiento revolucionario venezolano. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información, esperando que haya sido de mucha importancia para todos ustedes. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales para que más personas sean informadas. De igual manera, queremos invitarles a que si aún no se han suscrito a este canal, lo hagan en el día de hoy y activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.